En el año 2006, 199 niños con distintas discapacidades de origen neuroesquelético comenzaban a ser atendidos en el centro de rehabilitación que la Fundación Teletón inauguraba en el Prado de Montevideo. 10 años después, Teletón lleva practicadas unas 260.000 intervenciones terapéuticas en más de 3.650 pacientes en los 2 centros que posee, porque luego se agregó otro en Fraiventos, Río Negro. Esta semana, la Fundación Teletón presentó su rendición de cuentas anual y a principios de diciembre tendrá lugar la tradicional maratón de televisión. Parece un buen momento para evaluar el trabajo de esta organización, cómo vienen sus números, qué ha pasado en esta primera década de vida y cuáles son los proyectos que se plantea hacia el futuro. De eso que vamos a conversar en los próximos minutos. Están con nosotros la licenciada Rosario Collazo, gerenta general. Buen día. A ver si ahora la escuchamos. Hola, ahora buenos sí. días. Y el contador Daniel González, tesorero de la Fundación Teletón. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, buen día. En primer lugar, vamos a recordar qué es la Fundación Teletón. El objetivo principal es la creación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un centro de rehabilitación pediátrica. Y a su vez, ese centro, ¿de qué se ocupa? Ese centro se ocupa, buenos días a todos, gracias por recibirnos. El centro de rehabilitación Teletón justamente se dedica a la rehabilitación y habilitación de los niños con discapacidad neuromusculoesquelética, como bien lo decías, entre 0 y 18 años inclusive. Desde nuestra creación nos hemos dedicado a esta labor desde el punto de vista biopsicosocial, que eso también es importante destacar porque a veces la rehabilitación se entiende y se entendió hace muchos años desde un punto de vista físico, médico, de la rehabilitación desde ese lugar y realmente Teletón ha hecho un esfuerzo y ha desarrollado toda esta visión amplia e integral del niño y sobre todo hemos trabajado en derribar barreras, en abrir puertas, en generar oportunidades, que de eso se trata, y de trabajar sobre las capacidades, las oportunidades, las potencialidades de los niños y desde un enfoque de derechos que creemos que es por donde no solamente debemos estar, sino hacia donde hay que seguir y mucho por hacer. Yo decía que este miércoles la Fundación Teletón realizó la presentación pública de su rendición de cuentas, como le llaman, la cuenta pública. Sí, efectivamente. ¿En qué consiste ese acto? Bueno, para nosotros es como el segundo día más importante del año de la Fundación, porque además del evento anual, porque ese día presentamos a la sociedad en general de qué forma nosotros recaudamos los fondos que luego utilizamos y aplicamos en la atención de los niños. Y lo más importante de ese acto es rendir las cuentas de qué se gastó ese dinero. ¿A quién o a quiénes está dirigida una actividad como esa? En realidad la sociedad en general. Nosotros, dado que la Teletón es una entidad que nació por la idea de unos pocos, pero después la sociedad entera se la puso al hombro, entonces nosotros por eso es que por esta vía pública es que comunicamos, rendimos cuentas y para mantener uno de esos pilares fundamentales que para nosotros es la transparencia administrativa. El año pasado, en el programa de televisión, la Fundación Teletón recaudó más de 130 millones de pesos, ¿no? 133.497.544. Sí, pasado a dólares, ¿qué cálculos hacen ustedes? ¿Con qué cotización? Nosotros históricamente siempre estamos en el entorno entre los 4 y los 5 millones de dólares. Esta es la cotización que se reflejan estos montos y la cotización histórica del momento en que se reciben, porque estos saldos surgen del balance de la fundación que está auditado. ¿Y qué porcentaje del presupuesto del centro Teletón se cubre con ese evento, con esa recaudación en particular? Y en realidad la casi totalidad de los fondos que recaudamos provienen del evento. El resto tenemos algunos ingresos muy menores por ingresos financieros y tenemos ingresos, llamémosle por venta de servicios, pero son que no llegan al 1%. ¿A qué le llaman venta de servicios? Venta de servicios porque
Es un tema que está bueno aprovechar para explicarlo, porque nosotros casi el 100%, el 99% de los pacientes que se atienden en el centro se atienden de forma gratuita, pero nosotros tenemos una categorización para la cual a partir de determinado monto de ingresos familiares nosotros cobramos nuestros servicios. Obviamente nunca le cobramos la totalidad y tenemos una escala también, ¿verdad? Y tenemos una categorización que, por ejemplo, para cobrarle, nosotros cobramos el 10% del costo de tratamiento a aquellas familias que tengan ingresos familiares de aproximadamente 85.000 pesos. Y les cobramos el 75% del costo del tratamiento a aquellas familias que tengan ingresos superiores a los 220.000 pesos. Mensuales. Mensuales, por supuesto. Eso lo que nos da, en realidad, durante el año es un ingreso inferior cercano al $1.000.000 de pesos, más o menos, de los 133 que se recaudaron en el evento y los 140 que posteriormente fuimos recibiendo. Una pequeña acotación respecto a la categorización que también es interesante, porque aparte no es algo de lo que realmente a veces tengamos oportunidad de conversar y es bien importante. Nosotros tenemos dos conceptos detrás de esto: el de la solidaridad, de que aquellos que puedan aportar, porque es una aportación, no es un cobro, con lo cual incluso se evalúan otro tipo de condiciones a la hora incluso de categorizar, no solamente el nivel socioeconómico, pero está basada esta categorización en el índice de nivel socioeconómico, que es un índice estatal que lo realiza el Instituto Nacional de Estadística, y la primer categoría que pasa a pagar este 10% o aportar el 10% de algunos de los programas, porque un montón de ellos incluso son gratuitamente, no importa el nivel de ingresos de la familia, están en el índice de nivel socioeconómico se estima como A+ o alto, con lo cual dentro de esa categoría o de ese esquema, digamos, de ese puntaje que se da dentro del INSEE, estarían el 5% de la población. Y esto pasa exactamente en Teletón. El 5% de la población está dentro de una categoría de algún tipo de aportación, lo cual en los números por eso se refleja es insignificante. Pero sí creemos en la valoración que se hace del servicio en la medida que hay una categorización y que se conoce cuál es la ayuda que damos entre todos, y aquellos que reciben gratuitamente también saben de esa valoración. De modo entonces que, como quedó dicho al pasar, el 98% del presupuesto, por decir algo, se financia con la recaudación del propio programa, de toda la actividad que rodea a la Teletón anual a comienzos del mes de diciembre. Y allí, de las donaciones que ustedes reciben, ¿cuánto juegan las empresas? ¿Cuánto juegan los particulares? ¿Qué dicen los números? Esa pregunta es muy interesante porque es un registro que nosotros llegamos anualmente, porque es como el termómetro que nos indica cómo está la Teletón, cómo se refleja la Teletón en la ciudadanía. Y según los datos de la última cuenta pública presentada, el 68% de los ingresos provienen de empresas y personas. De ese 68%, más de la mitad, casi el 60%, es de las personas que donan, que hacen su llamado por teléfono el mismo día del programa. El restante 35% se compone de un aporte conjunto de empresas y personas, que es como nosotros le llamamos al beneficio fiscal, al beneficio de donaciones especiales, que después seguramente explicaremos. Y el 4% es a otros ingresos. O sea que siempre el aporte más fuerte de la ciudadanía proviene de las personas. Bueno, y en las empresas, las donaciones de las empresas, ¿cómo explican ustedes la incidencia de la ley de donaciones especiales? Lo digo porque hubo una discusión que se planteó hace unos meses. Uno de los exponentes fue el diputado Alejandro Sánchez del MPP. Él advirtió que Teletón no informaba correctamente sobre cómo incide esa norma. En particular, dijo, no se explica que de los montos donados hay un amplio porcentaje, 75, 80%, que corresponde a una renuncia fiscal que hace el Estado y no es un aporte genuino, directo de las firmas. Me molesta que digan que una empresa donó 100 cuando en realidad dona 19 y el resto lo ponemos todos, decía en declaraciones públicas. Sí, nosotros siempre fuimos claros al respecto y en la cuenta pública siempre lo aclaramos, y de hecho este año pasamos a llamarla al mecanismo que todo el mundo conoce como donaciones especiales, le llamamos aporte conjunto de Estado y empresas. En todos los casos, en realidad es una ley que fue aprobada, bueno, viene de antes, pero en el 2009 fue reglamentada, por la cual
las empresas que donan a través de mecanismo reciben parte de su donación, el 75% de los recursos donados lo reciben como créditos fiscales que lo pueden usar para pagar impuesto a la renta e impuesto al patrimonio. El restante 25% lo deducen como un gasto más a efectos de su liquidación del IRAE. Esto tiene como resultado que las empresas, de cada 100 que aportan, ellos hacen un aporte genuino que va de entre el 18 a 25, dependiendo de la situación fiscal de la empresa. Y por el restante porcentaje, para llegar a 100, en definitiva lo que hace la empresa es darle una indicación al Estado, ¿no? Ponga plata en tal lugar. Exacto. Estado ponga plata ahí. Exacto, es un aporte que hace el Estado a través de las empresas, que en cierta manera deja a las empresas que decida, bueno, cuál es el destino de sus de parte de sus impuestos. De hecho, la cuenta en donde se recauda ese recaudo de esos fondos es una cuenta que está abierta en el Banco República a nombre del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, luego de validado el aporte y el contrato que firma la fundación con la empresa, recién ahí nos libera los fondos. Y también es importante decir que todos los fondos que van a este tipo de proyectos están previamente evaluados y aprobados por el propio Estado a través del Ministerio de Economía, que es quien decide cuáles son los proyectos y hasta por qué monto podemos recibir en este concepto, ¿no? En definitiva, entonces, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, cuando ustedes detallan los ingresos que recibe la Fundación Teletón, ¿qué porcentaje corresponde a esto? A renuncia fiscal, digamos, a aporte de rentas generales vía donaciones de empresas. O sea, el total del aporte, incluido lo que aporta el Estado y lo que aporta a las empresas, el año pasado, en el periodo que cerró a junio del 2016, ascendió a 29% de nuestra recaudación. De eso, diríamos que el Estado, el Estado básicamente puso el 75%. Eso se podría decir a grandes números. Y cuando en el programa de televisión se informa que una empresa donó 100, por ejemplo, cuando aparecen los representantes de una firma con un cheque grande o con un cartel, ¿qué quiere decir ese 100? Bueno, ese 100 en realidad... las empresas no donan únicamente a través del régimen de donaciones especiales. Entonces, en la mayoría de los casos de esa suma que aparece como que donan, solo una parte va por el régimen de beneficio fiscal y el resto es un aporte genuino de la empresa. Entonces, es un análisis que hay que hacer caso a caso. Hay empresas que el 100% de su aporte va por beneficio fiscal, hay otras que aportan muchísimo más, como una donación común, como cualquier ciudadano. Porque no todas incluso tienen derecho a utilizar este sistema. ¿Cómo es? En realidad todas las empresas pueden utilizar ese beneficio. Lo que pasa es que nosotros tenemos un tope anual que es definido por el Ministerio de Economía, por debajo del cual podemos recibir donaciones. El año pasado, el tope fijado por el Ministerio de Economía fue 45 millones de pesos. El aporte de las empresas, si no recuerdo mal, debe haber estado en 60 millones el año pasado. O sea, quiere decir que esa diferencia fue aportada directamente por las empresas fuera de este mecanismo. Sí, en torno del 70 millones. En torno de 70 millones. Y los avisos que aparecen durante el programa de televisión y en los días o semanas previos promocionando el programa de varias de esas empresas, ¿cómo entran en esta cuenta? Bueno, en realidad entrar en esta cuenta es un retorno que la Fundación le da a las empresas donantes, sin importar si hacen el aporte a través de beneficio fiscal o lo hacen directamente. En la mayoría de los casos, los grandes sponsors tienen que hacer aportes por encima de beneficio fiscal porque la Fundación no tiene fondos suficientes de beneficio fiscal para otorgarles. O sea, si entiendo bien, dependiendo de cuál sea el monto del aporte, tienen la posibilidad de las empresas de que sus marcas aparezcan durante la transmisión, en las tandas, etcétera. Exacto. Sí, de alguna manera es un modelo también de trabajo en ese sentido, como también es la publicación en la página web, el que estén en un folleto, como sucede en general, ¿no? Hay una forma de retornar y agradecer y de mostrar la aportación, igual que nosotros en el programa también informamos de un montón de donaciones que incluso son de pequeño aporte, pero que son tan importantes que se van nombrando como las movidas, por ejemplo, ciudadanas, ¿verdad? En donde la gente se une y hace una actividad. Bueno, nosotros durante el programa también le damos un espacio y es una forma de retornar, de agradecer y de mostrar la colaboración.
Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con Rosario Collazo, gerente general de la Fundación Teletón Uruguay, y Daniel González, contador público, que es miembro del Consejo Directivo de la Fundación en carácter de tesorero. Con ellos la conversación se dispara a partir de la rendición de cuentas públicas que acaba de ocurrir esta semana. No nos vamos a detener en todo el detalle de los números, están en la web, están disponibles, están abiertos, pero para que el oyente se ubique, ¿cuál es el destino de los fondos? ¿Cómo se distribuye a grandes rasgos el presupuesto de la Fundación Teletón? Bueno, el miércoles pasado justamente hicimos la presentación, rendimos cuentas de en qué invertimos los fondos y los porcentajes allí presentados fueron básicamente que el 82% de los fondos se invirtieron en forma directa o indirecta a la atención de los niños. Esto incluye el pago de las remuneraciones de los diferentes técnicos que participan en los diferentes tratamientos y atenciones del centro, el equipamiento que le proveemos a los niños y algunos medicamentos como toxinas, pero en esos temas no me quiero meter no quiero profundizar. También incluye algunos gastos que irremediablemente nos tenemos que hacer cargo, que son los gastos de traslado y alojamiento, porque en la mayoría de los casos las familias no tienen los medios suficientes para trasladarse al centro. Un niño que no se traslada al centro, lo que implica es que todo un equipo técnico que puede ser de hasta 8 personas quede ocioso, lo que implica mayores costos para la institución. Entonces, eso es un rubro que aparece en nuestro presupuesto, es importante, y todos los años estamos haciendo esfuerzos para intentar bajarlo. Adicionalmente, dentro de ese presupuesto también se encuentran los costos de funcionamiento del centro Teletón, como puede ser servicios públicos. El de Montevideo y el de Fraiventos. El Montevideo y Fraiventos, como puede ser servicios públicos, limpieza, vigilancia. También dentro de los gastos de funcionamiento del centro incluimos la remuneración del personal administrativo, que la mayoría de los cuales también están dedicados en forma indirecta a la atención de los niños, porque, por ejemplo, ahí se encuentra todo el personal que maneja las agendas, las coordinaciones, que es una tarea bastante complicada. Seguimos, veo que hay un 4,15% que se destina a tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Eso fueron las inversiones realizadas en el ejercicio anterior. El rubro más importante de inversiones fue justamente el laboratorio de marcha, que es un equipamiento único en el país para niños, que se va a inaugurar justo, creo que el día del Lo vamos a inaugurar el día del programa. Ahora hablamos de eso en todo caso. Y después veo también un 11%, 11 y algo, que se destina a la campaña Teletón y la producción del programa televisivo. Sí, eso implica... esos son los fondos que se destinan básicamente a la producción del programa, también a la organización de movidas, porque Teletón, por más que aparecen un día al año, estamos todo el año organizando actividades para hacer visible a la institución, y, por supuesto, a la producción de los testimonios que se ven en el programa y del programa en general. Uh-huh. Eso incluye... de algún modo también contratación de espacio. El espacio que ustedes utilizan en los canales de televisión que participan de la transmisión, ¿es pago? El espacio, las 24 horas, que en realidad ahora son 25 del programa, ese es completamente gratuito, es de cargo de los canales de televisión, gracias a los cuales nosotros tenemos, como dijimos antes, recaudamos casi el 98% de nuestros recursos. Lo que sí tiene un costo muy subsidiado, muy por debajo de lo que es un costo de mercado, son las salidas que hacen las empresas las 2 semanas previas al programa. Eso sí, nosotros, un acuerdo con los canales, es que pagamos esas salidas de las empresas. ¿Y qué evaluación han hecho de que el 11% del presupuesto se destine justamente a la campaña y al programa de televisión? ¿Es alto, bajo? ¿Lo quieren bajar? ¿Qué dice la experiencia internacional? Para nosotros es muy razonable, siempre que esté en el torno del 10%. Si nos sube un poco por encima de esa cifra, ya nos preocupamos un poco y tratamos de hacer ajustes, porque lo principal es dedicar los recursos a la atención de los niños. Sin embargo, estos gastos son inevitables, porque gracias a ellos es que nosotros recaudamos lo que recaudamos. Probablemente sin este evento anual, sin esas salidas de las 2 semanas previas al programa,
probablemente no podríamos recaudar ni la mitad de lo que estamos recaudando. Sí, cabe decir que justamente mucho de la campaña que hacemos, muchas de las actividades que desarrollamos se hacen con gran apoyo de la gente, incluso las intendencias en el interior que nos apoyan en la organización de eventos. Y quiero destacar también... Buena parte del trabajo es voluntario, ¿no? Exacto. Quiero destacar que tenemos 140 voluntarios, 1000 voluntarios en campaña y que el área de comunicación de nuestra organización está conformada por 9 personas, o sea, estamos hablando de una estructura pequeña que trabaja todo el año, no solamente en el programa de televisión, que trabajamos intensamente 2 meses y medio aproximadamente. El resto del año trabajamos en comunicar totalmente desvinculado de una recaudación. Estamos comunicando sobre derechos, estamos tratando de generar esta apertura de puertas y bajada de barreras. Hacemos un montón de actividades de docencia y capacitación, recorremos el país, vamos afuera, capacitamos a la gente. Entonces, ahí también el área de comunicación hace un gran trabajo, y en la comunicación interna es una organización con 120 empleados, con 120 personas trabajando en 2 centros deslocalizados en el interior. Entonces también hay un trabajo grande de esa área pequeña en donde incluso producimos los contenidos. Esos videos que ven allí se hace con 3 personas de la organización. Decíamos, quedó mencionado al pasar, que el mes que viene la Fundación Teletón va a inaugurar un laboratorio. ¿En qué consiste? Bien, el laboratorio es... no es un laboratorio de probetas, ¿no? No es un laboratorio de vasos, no tiene nada que ver con la química, es otra historia. Es un laboratorio donde realizamos el diagnóstico y el análisis de la marcha. La marcha es el movimiento con el que caminamos, es caminar. La marcha es caminar, dicho en idioma nuestro. Entonces, a través de este análisis de la marcha podemos realizar diagnósticos pre- y posoperatorios, podemos realmente evaluar la intervención quirúrgica de forma mucho más asertiva, generando, imagínense lo que es para un niño pasar por varias intervenciones, sobre todo en parálisis cerebral, que es una patología de la que nosotros tenemos el 60% de nuestra población en Teletón, y que realmente es una patología que implica el tener reiteradas intervenciones quirúrgicas. También para la rehabilitación, tomar decisiones con el apoyo de esta alta tecnología que nos permite diagnosticar, analizar, evaluar los resultados. Realmente es un paso adelante en el país y nos pone a nivel internacional. Las clínicas más importantes a nivel mundial hacen un análisis de marcha siempre antes de una operación. Sí, va a ser bueno dentro de unos días difundir, conocer, mostrar cómo opera ese laboratorio, ¿no? Exactamente. Que, decían ustedes, de pura tecnología, es video, es informática, son sensores, ¿no? Exacto. Se analiza los movimientos de las articulaciones desde videos, desde sensores, desde plataformas de fuerza para ver, cómo se maneja el músculo, cómo se mueve, cómo rotan las articulaciones. No soy especialista del tema, pero básicamente estamos realmente yendo a lo más avanzado que existe hoy para este tipo de análisis y para este tipo de decisiones del ámbito médico. Y implantar esto en el país también va a ser importante, y para nosotros implica la permanencia de un equipo dedicado, de alta dedicación al laboratorio de marcha, de 7 profesionales que van a estar dedicados íntegramente y que ya están dedicándose al laboratorio. La verdad que es un desarrollo para todo el país, es el primer laboratorio de marcha pediátrico del país, y la idea no es solo para Teletón, es para todos. Para terminar, para ir redondeando, ¿qué otros desafíos tiene por delante Teletón? El primero de todo, mantener la calidad de atención, la cantidad de niños que llegan a Teletón, pero sobre todo el desafío es lograr tener más reingresos, ¿verdad? Porque los niños están de 0 a 18 años, con lo cual reingresan muchas veces a lo largo de los 18 años, no solamente para las atenciones, sino para la adaptación o la renovación de equipamiento o de ayudas técnicas. Y luego algunos desafíos puntuales, que son crear una unidad de promoción de la inclusión educativa, social y laboral. Nos enfrentamos en el país a todo un desafío en lo laboral, y nuestros chicos se van haciendo grandes y van necesitando que entremos también en esta área de forma intensa. Hoy lo hacemos, hace años que venimos haciendo docencia en todo el país y que venimos capacitando, interviniendo en las escuelas de los niños que están en Teletón, pero necesitamos poner más recursos ahí y hacer un trabajo intensivo en esa área, lo mismo que investigación y docencia. Hay mucho aprendizaje en Teletón, es momento de
poner el tiempo y los recursos humanos y materiales también en evaluar lo que se ha hecho, qué innovaciones tenemos, seguir en el desarrollo de la innovación, en la tecnología. El Departamento de Ingeniería de Teletón es un ejemplo, incluso en la red que tenemos en toda América Latina de teletones. Queremos seguir por ahí y también implantar el programa de movilidad independiente, que también esto está en la base de los derechos de las personas con discapacidad, lograr una inmovilidad y una independencia y una autonomía mayor y poder incluirse para poder vivir una vida plena. Entonces, esta implantación de ese programa, que lo hicimos piloto este año, es necesario ahora sostenerlo con recursos de Teletón y, por supuesto, como decía recién, implantar, poder acostumbrar a todo el sistema médico nacional a practicar el uso del estudio de marcha, que realmente va a ser un cambio para el país. ¿Eso implica que hay que aumentar la recaudación? ¿Hay que subir la cifra? Y sí, esperamos subirla. Básicamente, primero por el componente inflación. Todos los años... Bueno, claro, obviamente, si la miramos en pesos, tiene que ajustarse por inflación por lo menos. Es más, como el 60% de nuestro presupuesto, un poquito más del 60% de remuneraciones, en realidad tendríamos que aumentar por consejo de salarios del Grupo 15, que es el Grupo de la Salud. Hasta ahora lo estamos logrando y tenemos grandes expectativas que lo vamos a lograr este año también. Pero además hay que aumentar la cifra porque hay que dar otros pasos. Porque hay que dar estos pasos, hay que intensificar horas profesionales, hay que incorporar a otros profesionales y lo que decía hoy Daniel, el compromiso que tenemos de transporte y alojamiento, que en muchos casos tiene un peso muy importante en el presupuesto, y poder lograr más reingresos y que la gente del interior, los niños, los pacientes, pero sus familias también, el interior representa el 60% de nuestros pacientes, que puedan llegar a Montevideo y mantener los días de intensidad que tiene la rehabilitación de Teletón también es un desafío. Generar una mayor eficiencia en el gasto siempre es nuestra labor diaria y estamos todo el tiempo trabajando en ello, pero no podemos olvidar de que crecer implica también sostener todos estos gastos, ¿verdad? Y bueno, y la idea es seguir creciendo. Queda otra discusión pendiente a propósito de otras formas de financiamiento, ¿no? ¿En qué medida Teletón debe o no formar parte de, por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, es una negociación, una lucha y En eso estamos. Y un trabajo que venimos haciendo. Viene Teletón haciéndolo desde sus comienzos, así se inició Teletón, buscando los recursos a nivel nacional, y se viene haciendo todos estos años, trabajando, intentando llegar a pertenecer al sistema de salud de alguna forma, de la forma que sea posible. Creemos que habrá alguna vía también para incorporar el estudio de la marcha, que creemos que son estudios especializados, de alto impacto también para el país. Esperamos lograrlo para que también el peso sobre una recaudación y sobre un programa sea menor, para que podamos tener otras instancias en esos programas. Rosario Collazo, gerente general de la Fundación Teletón Uruguay. Daniel González, integrante del Consejo Directivo, tesorero. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Quedan otras líneas de información sobre Teletón a desarrollar, pero con otros interlocutores. Bueno, con la visita de Rosario a las instalaciones volveremos sobre el tema entonces. Gracias. Muchas gracias.